Bienvenidos a todos y todas a este caso clínico ya número 16, que se trata de una rotura de una placa plantar de una primera articulación metatarso-falángica de un pie, ¿vale? De la articulación entre el primer metatarsiano y la falange proximal, a este nivel. También se le llama turf toe porque, para el que no lo sepa, el turf es un tipo de hierba artificial que se utiliza mucho para la práctica, a lo mejor no profesional, pero sí para la práctica de fútbol, hockey sobre hierba, rugby, fútbol americano. Y el turf toe se conoce como una lesión que se da típicamente en el fútbol americano y en el rugby y en este tipo de superficies donde los tacos agarran más que en la hierba natural. Vamos allá con el caso. Este es un paciente de 29 años, jugador de rugby, como os decía, es frecuente en esta situación, con un mes de evolución desde la lesión. En una melee, sabéis, en ese momento en el que el equipo está empujando contra el otro equipo en estático, un contrincante se le cayó encima del talón, mientras sus articulaciones metatarsofalángicas estaban en una extensión completa. Cuando nuestro paciente estaba haciendo fuerza hacia adelante, con el pie atrás apoyado, como veis en esta imagen, pues las articulaciones metatarsofalángicas estaban en extensión para hacer ese agarre y un contrincante se le cayó encima del talón, generando con esto una lesión en hiperextensión del primer dedo y con la consecuente, ahora veremos, lesión de toda esta placa plantar y cápsula articular a este nivel. Tuvo una sensación de desgarro en la parte plantar de la primera articulación metatarsofalágica, como vemos en la imagen, dolor incapacitante e impotencia funcional con cojera inmediata, es decir, un dolor bastante severo, y a los pocas horas y días hematoma, hinchazón y tumefacción alrededor del hallux y de la articulación metatarsofalágica. Estuvo 10 días sin poder caminar, es decir, tuvo que utilizar muletas y sobre todo tenía dolor en la fase de propulsión de antepié, es decir, en el tercer rocker, ¿vale? En podología, en la fase de la marcha se entiende que hay 3 rockers o 3 balancines, que es el contacto inicial de talón, el rocker 1, el contacto del medio del pie y la fase de despegue, que sería el tercer balancín o rocker 3. Obviamente, si vemos que hay una lesión en toda esta superficie plantar articular, será en la fase de despegue, en esa hiperextensión, donde más le duele al paciente. Por eso no podía caminar en este sentido. Nos acudo a consulta a las 3 semanas desde el evento de la lesión. No tengo una foto de su caso, pero bueno, más o menos su pie sería algo así. Yo ya para las 3 semanas no se lo vi tan morado, pero me enseñó fotos que eran de estas características, ¿vale? De hinchazón, tumefacción, hematoma. Acudió caminando, pero todavía sin poder hacer esa fase propulsiva de antepié. Por lo tanto, en vez de salir así, andaba bastante de medial, ¿vale? Como si tuviese una rotura de gemelo parecido. Tenía dolor alrededor de la primera articulación metatarsofalágica, sobre todo a nivel plantar. Es verdad que en la movilidad también a nivel dorsal generaba, yo creo más por haber estado tanto tiempo de inmovilidad, también le dolía a nivel de toda la articulación. Es verdad que está escrito, vuelvo para atrás, que en ciertas lesiones de todo el complejo plantar, ¿vale? Cápsulo ligamentoso plantar, además de esto pueden darse lesiones osteo, osteocondrales a nivel más dorsal por este choque entre huesos en este caso. Pero bueno, no es el caso de nuestro paciente. Tenía una clara disminución de la movilidad de la primera metatarsofalágica, tanto en extensión como flexión, que esto nos puede hacer pensar, bueno, que igual a lo mejor no hay una lesión muy importante a nivel capsuloligamentoso plantar, si es que la extensión está limitada, probablemente hay estabilidad a este nivel. Pero lo que yo creo es que hay una rigidez de esta articulación por la inmovilización que ha tenido durante este mes y, y bueno, entonces lo que yo creo es que más que se descarte una lesión capsuloligamentosa es que hay una rigidez articular. Como veremos después, sí hay lesión capsuloligamentosa. ¿Por qué? A la hora de hacerle el test de Latchman, que sería hacer como un cajón anterior en un ligamento cruzado, sí que se veía que respecto a la contralateral había más inestabilidad, ¿vale? La falange la podíamos luxar un poquito más, como vemos aquí en este ejemplo, la podríamos luxar un poquito más que en el otro lado, ¿vale? Y en el ROM de hiperextensión
aunque no podíamos llegar por esa rigidez a la hiperextensión, es verdad que el paciente decía que en ese momento notaba que algo no le agarraba, ¿vale? Ya tenía ese test de aprensión. También tenía dolor en la contracción de la flexión de la luz, ¿vale? Del flexor de la luz, tanto breve como, bueno, no se puede discriminar, pero en la flexión del flexor digitorum longus y brevis le generaba dolor. Y también tenía dolor a la palpación en toda la cara plantar. Se apreciaba también desde fuera hipertrofia y tumefacción en toda el área de la articulación metatarsofalángica. Bueno, vamos a explicar primero un poco la anatomía de esta primera articulación y de la placa plantar, ¿de acuerdo? La variabilidad que tiene el primer dedo, el hallux, respecto al resto de los dedos es que vamos a tener a nivel de la articulación metatarsofalángica los dos sesamoideos, ¿vale? Entonces, aunque las dos cabezas del flexor hallucis brevis se van a insertar en la base de la falange proximal, es verdad que tiene una inserción también a cada sesamoideo, ¿de acuerdo? Entre los sesamoideos tendremos el ligamento intersesamoideo y profundo a ellos, ¿vale? Pasará el flexor hallucis longus, que en este caso aquí lo tenemos cortado. ¿Vale? Aquí veríamos el flexor hallucis brevis insertándose en el sesamoideo y luego tiene una expansión a la falange. Por debajo el longus pasando por el túnel que les deja ambos sesamoideos. A nivel medial tendríamos la inserción del abductor del primer dedo. A nivel lateral tendríamos la inserción del aductor de ambos, de la cabeza oblicua y de la cabeza transversa. Y profundo a todo este complejo tendríamos por debajo, ¿vale? Tapizando toda la articulación metatarsofalángica a la placa plantar. ¿De acuerdo? Aquí tendréis, bueno, y luego los ligamentos colaterales, tanto el accesorio como el propio, que luego ya os describiré en otra toma. ¿Cómo se ve esto a nivel ecográfico? Pues bueno, esto tenemos aquí una imagen en eje corto, ¿vale? Como veis aquí, de ambos sesamoideos. Os he querido enseñar como esta polea, ¿no? Por donde pasa el flexor hallucis, y entre ambos sesamoideos donde lo tenemos. Aquí por debajo estaría el ligamento intersesamoideo y por encima tendríamos también el ligamento más superficial. Entonces, sesamoideo lateral, sesamoideo medial, flexor hallucis en eje corto y por debajo ya estaríamos viendo la cabeza del primer meta. Como observáis aquí, ¿vale? Esto sería una misma imagen. El flexor hallucis longus pasando por debajo de este túnel que nos conforma cada cabeza sesamoidea y por debajo la placa plantar. Aquí, como veis, también el abductor hallucis y el aductor con sus dos cabezas. ¿Vale? Más esquemas a este nivel. La parte importante para nosotros va a ser ahora ver la placa. Entonces, ¿cómo vemos una placa plantar? Pues bueno, si nos ponemos ahora en un eje longitudinal, en la articulación metatarsofalángica, aquí tendríamos una imagen de una cabeza metatarsal, que en este sentido me da igual si estamos en primero, segundo, tercero, cuarto o quinto. Si fuese esto, que es la primera articulación metatarsofalángica, a poco que nos movamos en longitudinal hacia izquierda y hacia derecha, saltaríamos a ambos sesamoideos. Pero si la imagen está bien cogida entre ambos sesamoideos, la imagen que obtendremos en el primer dedo o en el segundo o tercero será la misma. ¿Vale? Entonces tenemos cabeza del meta desde plantar con su cartílago hialino por aquí. Esto ya sería la falange proximal. Por encima, a nivel superficial, aparte, bueno, todo el tejido celular subcutáneo, vemos ya claramente este tendón que es el flexor hallucis longus, en este caso, si no sería el flexor digitorum longus, en el caso del resto. Y aquí tenemos todo esto que es la placa plantar, ¿vale? Que veis que se inserta de manera clara en la falange proximal, pero que no vemos de manera tan clara dónde se origina, que es un poco en la parte más proximal a la cabeza del meta, haciendo ya expansiones aponeuróticas con la fascia plantar, etc. No es tan fácil de ver. Si ponemos esto en color, esto es lo que veríamos, lo que os digo. La placa plantar insertándose aquí, bueno, esta la podríamos dibujar difuminándose más hacia proximal. Y aquí está el tendón. Aquí, bueno, os he querido poner, para que veáis un poco la anatomía metatarsofalángica, esto sí, no sería un primer dedo, pero quiero que veáis cómo la fascia plantar, como os decía, se interconecta con la placa plantar a nivel proximal. Esta placa se inserta en la base de la falange proximal
tenemos dos ligamentos, uno el ligamento colateral propio que se inserta directamente como en cualquier articulación desde el meta a la falange, pero tenemos otro ligamento que es el colateral accesorio que va de la cabeza del meta a insertarse en toda la placa plantar. Igual de la misma manera que pasa en los dedos de las manos. Vamos a hablar de patología. ¿Qué pasa, no? Cuando tenemos este turf toe, esta sensación de hiperextensión, que además cuando aplicamos fuerza notamos ahí cierto desgarro? Pues bueno, como en muchas lesiones, aquí se diferencian tres tipos de grados. En el primer grado, vemos que puede haber un daño capsuligamentoso leve, un pequeño esguince, con un segundo grado donde hay ya una lesión parcial y un tercer grado que ya puede haber una rotura de todo el complejo de la placa plantar o de los ligamentos incluso colaterales, esa asociación del tendón, de ambos tendones del aducto, del flexor hallucis brevis. Esa conexión con los sesamoideos también se puede dañar, por lo tanto pueden haber luxaciones de ambos sesamoideos o de uno de ellos y ya empieza a complicarse un poco la situación. ¿Vale? Aquí tendríamos una imagen de resonancia magnética donde veríamos que la placa plantar aquí tiene una rotura y está retraída, para que veáis un poco el caso. Bueno, en este artículo de Shane y compañía, pues tiene una clasificación de este tipo de rotura turf toe, donde dicen que el grado 1 lo que podemos encontrar es una equimosis minimal swelling, una inflamación mínima y un dolor, bueno, medio, ¿vale? En la palpación. Y ya bueno, si nos vamos, que no nos quita el deporte, en un segundo grado, que esto es una clasificación más clínica, como veis, no está hablando de cuánto se rompe y cuánto no. Pues bueno, ya nos habla más de una inflamación moderada, una equimosis más moderada, un deportista que puede perder de 1 a 2 semanas por esto, y ya un tercer grado que ya hay mucho dolor, incapacidad de andar, marcada o severa equimosis e inflamación, e incluso una pérdida incluso de 4 a 6 semanas. ¿Vale? Veremos, esto es una clasificación clínica, vamos a ir ahora por una clasificación un poco más de la patología. Grado 1 sería un estiramiento leve de la cápsula o del complejo plantar del hallux. Un grado 2, desgarro parcial de la cápsula plantar y del ligamento y de la placa, de los ligamentos en general y de la placa, y un grado 3, que es el que tenemos en este caso, que es un desgarro completo de la cápsula, luxación metatarsofalángica o avulsión ósea posible. En este caso no hay avulsión, pero sí una rotura de la placa plantar. A nivel ecográfico, ¿qué veremos? Discontinuidad completa de la placa, retracción, hemartrosis, posible afectación. Vale, en nuestro caso, el signo indirecto más importante es que de repente vamos a tener un contacto del tendón flexor con la cabeza metatarsal. En esa imagen que hemos visto al principio de ecografía, hemos visto como por encima pasaba el tendón flexor y encima de la cabeza metatarsiana y en la falange teníamos toda la placa plantar, haciendo ahí un espacio entre el tendón y el hueso. Entonces, la mejor manera de tener una valoración ecográfica positiva de una rotura de la placa, así como en las manos sí que se puede ver la retracción, ¿no? Cuando se rompen los ligamentos Check-Rein y hace una retracción hacia distal. En el caso del pie es difícil ver eso, aunque se puede ver, en las interfalángicas se puede ver. En este caso, el signo indirecto es el que más nos va a marcar, ¿vale? Entonces, bueno, dejo para otro vídeo si queréis en otro momento, ya que esto os quiero enseñar un diagnóstico ecográfico, pues el manejo lo dejaremos para otro momento. Desde luego que este paciente con un tercer grado, una rotura completa de la placa, va a necesitar una inmovilización. Ya le hemos dicho que mínimo entre 6, 8, 10 semanas sin que genere pues, bueno, esos rangos de hiperextensión en el deporte y demás. Y esperemos que con esto sea suficiente porque hay veces que la inestabilidad es franca y se suele necesitar la cirugía, aunque creemos que este caso irá bien por la evolución de los síntomas, parece que está siendo favorable. Entonces, ¿cómo se ve la patología a nivel ecográfico? Ya hemos dicho antes que la imagen de normalidad, os he puesto aquí un doble ejemplo, sería esto: una cabeza metatarsal, una falange proximal. Aquí vemos una placa plantar por encima del cartílago hialino, es decir, hueso, cartílago hialino, toda la placa insertándose en la falange y por encima el tendón flexor.
¿vale? Esto es la contralateral sana. Y aquí vemos como por encima de esta cabeza metatarsal tenemos el cartílago hialino. Ya para empezar haciendo el signo de doble interfase, que se pone más blanco toda la interfase del cartílago hialino porque la placa ha desaparecido y entonces el haz de ultrasonido va más directo a la cabeza y nos da ahí un halo hiperecogénico. Y aquí vemos que el tendón flexor está en contacto directo con la cabeza metatarsal. ¿Veis aquí el tendón, cómo se está separado de la cabeza gracias a la placa? Y en este caso, el tendón que tiene un contacto directo con la cabeza. ¿Por qué? Porque la placa se ha roto y se ha retraído a este nivel. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un signo indirecto, que aunque no veamos claramente una rotura de placa, un gap y tal, sí que vemos este signo que, vamos, nos da sospechar por completo. En este caso le mandamos una resonancia para ver todo el resto de estructuras como están a nivel de sesamoideos, ligamento intersesamoideo, cómo está de luxado posiblemente el sesamoideo. Pero bueno, nos lo confirmará seguro que hay una rotura de la placa. Aquí tenemos un vídeo, ¿vale? Bueno, perdón, una imagen más amplia donde podemos ver ese contacto entre cabeza y tendón, la retracción hacia aquí de la placa y bueno, todo esto que es ya edema a nivel de tejidos blandos, a nivel de tejido celular subcutáneo. Si os pongo un par de vídeos, veremos que en dinámica se aprecia claramente cómo hay un contacto entre el tendón y la cabeza y cómo la placa está retraída aquí a este nivel. ¿De acuerdo? Lo que en algún momento veréis que si me salgo a nivel lateral o medial, lo que ha salido al principio por aquí por encima era uno de los sesamoideos. Os lo vuelvo a poner. Estoy en longitudinal, en el momento de que sin querer me salgo de esa imagen buena longitudinal, enseguida ahí veis que me he salido del canal y me he salido a un sesamoideo. Y si ponemos este siguiente vídeo, un poco más de lo mismo. Falange, cabeza, contacto total entre tendón y cabeza y por lo tanto retracción aquí de la placa plantar. Por lo tanto aquí tenemos claro que hay una rotura, ¿vale? Tenéis aquí bibliografía que en su día en la primera vez tuve que consultar y que ahora también me ha servido para preparar estas imágenes. Y sin más, pues muchas gracias por vuestro interés y atención y en el siguiente vídeo nos veremos. Un abrazo a todos.